Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de la 16ª versión del Encuentro Internacional de Periodismo, organizado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia y en asocio con la Cámara Colombiana del Libro en el marco de Filbo, un evento que siempre hacemos durante 3 días consecutivos y que hoy nos convoca en este auditorio de la Universidad Externado. Ayer en Corferias tuvimos la oportunidad de acompañar interesantes reflexiones sobre la violencia política, la memoria colectiva, las historias inconclusas que requieren la participación de diversos actores de la sociedad para poder seguir buscando respuestas e investigaciones, y esto lo hicimos a través de algunas ejemplificaciones como la tragedia de Armero, los casos de la pederastia de la Iglesia Católica Colombiana y un homenaje a los colegas periodistas que fueron silenciados en los momentos más álgidos de la violencia en Colombia. Hoy emprenderemos el camino a otras reflexiones cruzadas también por el ejercicio del periodismo y las palabras del cuerpo, desde 3 grandes ejes: la violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado colombiano, el periplo de migrantes a través del tapón del Darién y el cuerpo de la mujer como botín religioso y mercancía al mejor postor. En nuestra primera mesa, Cuerpo y Silencio, nos acompañarán Gabriel Gallego y Alexandra Sandoval y estará moderando Andrea Neira. En la segunda conversación, Viaje al falso paraíso por el infierno cierto del Darién, escucharemos a Federico Ríos, quien conversará con Santiago Escobar. Y en nuestra tercera mesa, Cuerpo femenino entre la religión y el AMPA transnacional, Alba Muñoz hablará con Laila Abu Shihab. Les recordamos también que hoy contamos con 2 exposiciones que ojalá hayan podido ver antes de ingresar a este auditorio, y si no, las y los invitamos a que puedan revisarlas. La primera de ellas está en la entrada de este mismo auditorio, es la exposición de fotografía Darién, una exposición muy premiada de Federico Ríos Escobar, quien nos estará acompañando en la segunda mesa. Y la segunda es precisamente sobre el video que ustedes acaban de ver. Es una conmemoración de los 50 años del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, una exposición interactiva que está ubicada en el hall del primer piso de este mismo edificio. Sin más preámbulos, en este momento vamos a dar inicio a nuestra jornada con la mesa Cuerpo y Silencio. La violencia sexual contra hombres en el conflicto armado colombiano es un tema del que escasamente se habla y que tiene el drama adicional de la condena a elaborar el duelo en silencio y soledad, lo que dificulta el apoyo emocional y la intervención estatal. Si el cuerpo femenino ha sido históricamente instrumentalizado como arma de estrategia de guerra, el cuerpo masculino también guarda sus heridas, en menor escala, pero no en la magnitud del drama. La conversación con Gabriel Gallego, docente investigador de la Universidad de Caldas, colaborador de Razón Pública, y Alexandra Sandoval, magistrada de la JEP, es moderada por Andrea Neira. A continuación me permito leer sus perfiles antes de que iniciemos la conversación. Gabriel Gallego es doctor en Estudios de Población, magíster en Planeación y Administración del Desarrollo Regional y profesional en Desarrollo Familiar. Desde el año 2000 es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas y del GESEX. Entre sus últimas publicaciones figuran los libros Robar el alma, Violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado colombiano, Noviazgos violentos, Develar la diversidad familiar y Demografía de lo otro. Es colaborador de importantes revistas y acompañante de hombres víctimas de violencia sexual ante diferentes instancias. Sus áreas de interés investigativo giran alrededor de los estudios de género, las masculinidades y las sexualidades, la violencia basada en género, las culturas sexuales y los derechos sexuales y reproductivos en la diversidad sexual y de género. Alexandra Sandoval Mantilla es magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto y coordinadora de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. También fue vicepresidenta de la misma jurisdicción durante el periodo de 2020 a 2022. Ha trabajado como abogada senior en Women's Link Worldwide, como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y como abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Además, ha sido profesora de la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Javeriana de Cali. También ha sido conferencista en diversos países y es autora de 2 libros y múltiples artículos académicos. Andrea Neira Cruz es doctoranda en Antropología de la Universidad del Cauca, magíster en Estudios Feministas y de Género y trabajadora social con estudios de profundización en juventud y masculinidades. Ha sido profesora universitaria de pregrado y posgrado por 14 años. También se ha ocupado de la gestión académica y administrativa de la investigación y la proyección social. Es investigadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte del colectivo de trabajo Masculinidades en América Latina, Fricciones, Fugas y Fisuras. Sus temas de investigación, atravesados especialmente por los feminismos negros y poscoloniales, son masculinidades, militarización, conflicto armado y procesos de reincorporación, economías alternativas y feministas, subjetividades juveniles, hip hop y paz.
Ni héroes ni delincuentes, una etnografía de las masculinidades hip hopper de la Comuna 13 de Medellín, es su más reciente libro. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todas las personas presentes. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí acompañar este panel y moderarlo. Y bueno, yo les decía a mis colegas acá presentes que he propuesto hoy algunas preguntas que seguramente pueden resultar incómodas, pero que a mí me parecen absolutamente necesarias. Y de hecho, pues creo que ya la temática del panel puede ser incómoda y de hecho lo es para muchas mujeres y feministas, digamos, y ha tenido múltiples debates y creo que de eso se trata, digamos, este escenario de poder conversar sobre temas difíciles, pero que necesitan ser conversados y puestos sobre la mesa. En ese sentido, pues el panel se denomina Cuerpo y Silencio y hoy vamos a hablar, como ya lo decía nuestra presentadora, de la violencia que han sufrido los hombres en el marco del conflicto armado, particularmente de la violencia sexual, lo que no significa que desconozcamos, por supuesto, el lugar que han tenido las mujeres en el conflicto armado y los procesos de victimización que ellas han vivido, pero sí creo que es importante reconocer, a propósito justamente de las características que nos producen como sujetos engenerados, que esas violencias y esos impactos son diferenciados para los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres. Yo quisiera empezar haciendo una pequeña introducción sobre el tema, y es que normalmente en la justicia transicional y en estos procesos que hemos estado transitando por estos largos años en nuestro país, se ha venido construyendo algo que para muchos investigadores e investigadoras pues ha resultado problemático, aunque también ha resultado importante, digamos, para el lugar de las víctimas, por supuesto, porque para la justicia transicional en nuestro país, pues ya sabemos, está centrada en las víctimas, ¿no? Sin embargo, también a partir de esa mirada pues se ha construido un binario que es el binario muy dicotómico entre víctima y victimario. Y ese binario dicotómico víctima-victimario ha estado engenerado. Es decir, normalmente siempre se ha leído a las víctimas como mujeres, o las mujeres, digamos, quienes hemos reconocido a las víctimas, a las mujeres únicamente como víctimas, y los hombres casi siempre han sido vistos solo y únicamente como victimarios. Pues esto tiene una razón de ser claramente, y es que las cifras, digamos, podríamos decir, hablan por sí solas, ¿cierto? Las cifras nos muestran que mayoritariamente son los hombres que hacen parte de los ejércitos, ¿cierto? Sean estos legales e ilegales, y son los que producen esas victimizaciones, y en general, pues hay un número muy elevado de mujeres como víctimas. Sin embargo, digamos, tener una mirada solamente sobre las cifras, que es importante y es relevante, también resulta, digamos, limitada o insuficiente, por decirlo de otra manera. Y a veces esas cifras y ese conteo pues tiene unas implicaciones, ¿cierto? Y yo creo que también en mucho simplifica la realidad social porque no permite ver otras complejidades. Y digamos que ese binario también no nos ha permitido de algún modo profundizar y ver, por ejemplo, que los hombres han sido también víctimas. Creo que en eso hemos venido avanzando, creo que la Comisión de la Verdad, pero sobre todo la Jurisdicción Especial para la Paz ha venido avanzando en reconocer también los cuerpos masculinos como víctimas. También ha sido problemático que solo hemos visto o reconocido a las mujeres como víctimas y no, por ejemplo, como victimarias, que también lo han sido, aunque en menor medida, ¿cierto? Pero también verlas como víctimas tiene muchas implicaciones, solo como víctimas tiene muchas implicaciones, por ejemplo, que se les resta agencia a las mujeres. Y creo que a veces también caemos mucho en esa retórica de que las mujeres solo somos víctimas y que no tenemos agencia, y bueno, ahí muchos feminismos han discutido sobre eso. Pero
Se ha trabajado menos como la idea, pero aunque también se ha avanzado ahí, de que la cosa es mucho más compleja y de que los quienes han sido victimarios también han sido víctimas, ¿cierto? De que como somos seres humanos y que podemos ser víctimas y victimarios incluso al mismo tiempo por producto de muchas realidades y problemas estructurales en nuestro país. Entonces yo quiero que con esta pequeña introducción hacerles dos preguntas iniciales. La primera pregunta quiero hacérsela a la magistrada y tiene que ver precisamente con ese primer tema que yo planteaba, que tiene que ver con las cifras, ¿cierto? Que para el derecho ha sido muy importante pues este asunto de las cifras y para la jurisdicción también, por esto, digamos, el trabajo juicioso, por ejemplo, que hace el GRAI al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, para reconocer el número de hechos victimizantes en los diferentes macrocasos y demás. Y yo quiero hacerle una pregunta a la magistrada relacionada precisamente con el macrocaso 11, que es el macrocaso que seguramente ustedes conocen, que fue el último macrocaso que se abrió en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el macrocaso sobre violencias sexuales y violencias basadas en género y violencias por prejuicio, que trabaja múltiples violencias, no solo las violencias hacia las mujeres. En el auto de apertura del macrocaso 11, digamos que la JEP reconoce, bueno, ahí hay un universo de víctimas, es un universo grande, digamos 35.176 víctimas, de los cuales solo 3.154 son competencia de la JEP, y ahí en ese auto de apertura se reconoce que hay un problema estadístico, digamos, del número de los hechos iniciales. Pero al mismo tiempo, por ese problema, digamos, cuantitativo que se tiene para tener registro de todos los procesos de las victimizaciones y también de las víctimas concretas, el mismo auto abre la posibilidad y reconoce la importancia de las ciencias sociales y no solamente de la estadística, de reconocer como el trabajo más cualitativo que ha hecho las ciencias sociales de recoger testimonios para dar cuenta pues de estos hechos victimizantes. Y ahí hay como un tema que me parece que es fundamental a propósito de las víctimas y de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpos son los que se cuentan y cuáles son los que están ahí, que aparecen? Entonces la pregunta para la magistrada es precisamente un poco cuál es esa argumentación del macrocaso y ese intento por argumentar que las cifras son insuficientes y que incluso también podemos echar mano de otras estrategias cualitativas del testimonio, etcétera. Ay, bueno, no, ya. Muy buenos días para todas y todos. No, yo quisiera iniciar agradeciéndole a la Universidad Externado y a la Filbo por la invitación. Estos siempre son espacios muy importantes para la Jurisdicción Especial para la Paz porque podemos contar de primera mano qué estamos haciendo. En tantas noticias y tantas cosas que salen, hay veces se pierde los avances y los esfuerzos que hacemos como un Tribunal de Justicia Transicional para visibilizar todo tipo de violencias, y hoy nos vamos a concentrar en esta que particularmente es un tabú, y es la violencia sexual que sufrieron los hombres en el marco del conflicto armado. Entonces, para contestar la pregunta de Andrea, yo quisiera como contextualizar un poquito, por ejemplo, por qué necesitamos cifras o por qué las cifras para la Jurisdicción Especial para la Paz son tan importantes y también la manera en que estamos investigando este tipo de violencias. Entonces, lo primero que quisiera resaltar es, efectivamente existe un macrocaso especializado en violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, la violencia reproductiva, reconocida de una manera autónoma y distinta a la violencia sexual, que para quienes trabajamos en el feminismo sabemos que eso ya es una ganancia, solo el título del caso, y la violencia por prejuicio, que es un intento desde el derecho internacional por darle un nombre al tipo de violencias que sufrieron las personas LGBTIQ+. Entonces, ese caso efectivamente se concentra en eso, pero algo que nos dimos cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Comisión de Género en particular, desde que iniciamos en la jurisdicción, es que estas violencias en muchos casos no podían ser separadas de otros tipos de violencias, porque el conflicto armado
ha producido lo que nosotros llamamos un continuum de violencias, muchos tipos de violencias juntas o violencias que se relacionan y que no se pueden entender la una sin entender la otra. Entonces, y eso también lo hemos dicho todo el tiempo con el tema del enfoque de cómo se implementa el enfoque de género. O sea, ¿qué quiere decir esto? La violencia sexual no solo está siendo investigada en el macrocaso 11. En el marco de todos los otros macrocasos tiene que haber enfoque de género y tiene que hacerse una investigación sobre violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, porque en el marco de los otros hechos victimizantes, como lo puede ser el secuestro o los falsos positivos, esto también pudo haber ocurrido. Entonces nos creaba un problema también para explicar y para entender las violencias si hacíamos una bolsa de solo violencia sexual y no mostrábamos que este tipo de violencias había sido y había estado relacionada con otros tipos de violencias. Porque también uno de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz, si bien el objetivo fundamental es investigar y juzgar y sancionar a los máximos responsables tanto de las FARC-EP como de la fuerza pública en el conflicto antes del 2016, es decir, antes de que se firmara el acuerdo de paz. Si bien ese es el gran objetivo, nosotros también tenemos, porque somos un tribunal de justicia transicional, el objetivo de intentar restaurar y transformar. Y la transformación también se da pudiéndole dar cuenta a la sociedad colombiana y al país en general de qué fue lo que pasó. Entonces, por eso quisiera entonces como decir, no solamente vamos a ver estas problemáticas en el macrocaso 11, lo vamos a ver en el caso, en otros macrocasos en los que también se han investigado violencias sexuales y que incluso han ido avanzando más porque empezaron primero. Lo segundo es por qué necesitamos o por qué terminan siendo tan importantes las cifras en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros en la jurisdicción juzgamos fundamentalmente lo que se llaman crímenes de guerra, que son infracciones al derecho internacional humanitario, aquí estoy siendo muy abogadil, que son muy graves, eso es un crimen de guerra. Y juzgamos crímenes de lesa humanidad, que en este país además lesa humanidad se ha vuelto como, todo el mundo dice eso es lesa humanidad, pero realmente nadie entiende muy bien qué significa lesa humanidad. Lesa humanidad significa que son crímenes que se cometieron de manera sistemática y masiva. ¿Qué quiere decir eso? Masiva, que hay un montón de casos. Y por eso entonces ahí las cifras nos empiezan a ser necesarias, porque yo tengo que probar que hubo una masividad. Y una sistematicidad es que yo tengo que probar que había un modus operandi por lo menos igual. Ya sea porque había una política o una práctica constante y por eso se produjeron ese tipo de violencias. Entonces, claro, ahí uno empieza a decir, ¿para qué nos sirven los números? Si yo puedo decir, hay 6.402 personas que fueron asesinadas de manera extrajudicial para ser mostradas como muertas en combate, que esos son los llamados falsos positivos, pues yo puedo mostrar que una masividad, 6.402 son un montón. Claro, siempre tenemos el riesgo de las cifras y en esto yo quisiera recalcar y es, las cifras pueden ser muy llamativas y miren cómo el 6.402 se volvió casi que un símbolo de la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de que nosotros como jurisdicción no lo hicimos. Ese número salió en una resolución cuando se estableció el universo de casos. Y más bien, y eso es algo que nos ha interesado mucho, fue la sociedad civil la que se apropió de ese número y lo empezaron a poner y por eso ustedes ahora ven en las calles grafitis con ese número y la gente sabe qué significa ese número, 6.402. Pero lo que nos habla es que nos habla de mucho. ¿Qué pasa con las cifras? Que muchas veces la manera de tratar de atacar o de negar que estos hechos se cometieron es atacar la cifra. Entonces decir, no son 6.402, sino 3.000, porque es que ustedes están contando mal o porque ustedes no tuvieron en cuenta esto y demás. Y yo siempre respondo a eso, las cifras deben ser vistas como una manera de mostrar que fueron muchos, pero si yo les dijera que no son 6.402, sino 3.000, igual son un montón. O sea, debería preocuparnos. Lo que pasa con las cifras es que nos terminamos preocupando más en la cifra que en lo que está detrás. Pero por eso y por esa razón, porque para probar lesa humanidad muchas veces tenemos que tener una masividad
y también para establecer el universo de lo que vamos a investigar, porque piensen que esto es una jurisdicción que está intentando judicializar 60 años de guerra. Entonces, también para saber cuál es el universo de víctimas que tenemos, por ejemplo, por eso en el auto, y Andrea lo citaba, se da un número inicial de posibles víctimas, porque también es como tratar de decir, bueno, yo me voy a concentrar en esto. Pero la cifra, entonces ahí tiene un valor, pero no significa que sea lo único, y no significa que un solo caso no nos pueda llevar al resultado de que estamos, por ejemplo, frente a un crimen de lesa humanidad. Y les voy a dar un ejemplo concreto de algo que ya sucedió en la Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco del macrocaso 3, que es el de los mal llamados falsos positivos, se hizo una imputación, una acusación por una violencia cometida por prejuicio en contra de un hombre gay. Y solo teníamos ese caso. Entonces uno diría, no, pero si tienen un solo caso, ¿dónde está la sistematicidad? Porque solo hay este caso, y como están como están acusando y diciendo que aquí hay violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ+, si solo tienen un caso documentado. Entonces lo que se dijo fue, mire, la sistematicidad está en la práctica que permitió que los falsos positivos sucedieran, en ese conteo y en esa práctica de contar que estábamos ganando la guerra a partir del número de cuerpos o de bajas, y por eso se llaman, o de positivos, y por eso se llaman falsos positivos. Ahí está la sistematicidad. Pero este caso emblemático de esta hombre gay que fue ejecutado extrajudicialmente, y que además se comprobó que cuando se hizo la ejecución, pues le gritaron cosas peyorativas relacionadas con su orientación sexual, y que ahí uno puede ver que no solamente era que lo querían mostrar como que era un combatiente y que estábamos ganando la guerra, sino que el hecho de que fuera un hombre gay jugó en la violencia, nos permitió hacer la acusación por prejuicio. Entonces, un solo caso nos puede ayudar a visibilizar ciertos tipos de violencia, en este caso la violencia cometida contra un hombre gay, a pesar de que no tenemos muchos más casos, porque está inmersa en un sistema y en un modus operandi muchísimo más grande. Entonces, yo creo que con eso te contestaría la primera pregunta. Muchísimas gracias, magistrada. Y bueno, en esa misma vía, y creo que ahí llegas al punto al que quería llegar, pero antes de decir otra cosa, quiero darle la palabra a Gabriel, porque Gabriel publicó este libro que se llama Robar el alma, precisamente, y lo hizo con una investigación muy rigurosa, pero además no solo una investigación que produjo información, sino un acompañamiento además de largo tiempo con hombres que han vivido violencia sexual y que sigue además en este momento acompañando, y eso me parece que es importante, porque también ese es el tipo de investigación que necesitamos en este país, que no solamente produzca conocimiento, sino también que genere otros asuntos. Uno de los argumentos precisamente de Gabriel para mostrar y para dar, digamos, la discusión con la JEP, porque además llevaron un informe precisamente a la JEP, del que ya seguramente nos vas a contar, es la sistematicidad de la violencia que han vivido estos hombres. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito de los resultados de esta investigación y de cómo este argumento de la sistematicidad que ya introducía la magistrada es relevante para entender esta violencia que han vivido estos hombres, Gabriel. Sí. Bueno, buenos días para todos y todas, y gracias a la Universidad Externado y a la Filpo por la invitación y a este espacio para conversar sobre este tema que sigue siendo un tabú en la sociedad colombiana. O sea, hablar de violencia sexual contra los hombres y contra hombres heterosexuales sigue siendo un tabú. O sea, de esto no se habla, es un tema que es muy, muy complejo de abordar. Como lo decía Andrea, este es un trabajo de investigación que yo sigo haciendo, llevamos 5 años en un trabajo, aquí hay publicado como un primer informe que llama Robar el alma, violencia sexual contra hombres, masculinidades y violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado colombiano, y yo sigo haciendo un trabajo de acompañamiento, porque además también vale la pena reconocer que realmente la institución del Estado que se tomó el tema en serio fue la JEP. O sea, la JEP fue la que se tomó el tema en serio, no tanto la Comisión de la Verdad, hay que decirlo aquí. Fue la JEP la que realmente ha asumido el trabajo y de acompañamiento con los hombres
tanto la unidad de investigación y acusación como la magistratura han hecho un trabajo muy, muy importante de acompañamiento. Bueno, en este asunto yo también soy demógrafo, entonces manejo números y datos. Entonces yo lo que hice fue algo que es importante para un poco demostrar sistematicidad. Y es un poco como que los análisis que se habían hecho en el país sobre violencia sexual en Colombia se habían hecho tomando solamente los datos de las mujeres. Y los datos de los hombres aparecían, diríamos ahí, como muy subestimados, o lo de poblaciones LGBT. Y yo lo que hice fue correr una cosa que son cosas muy sencillas, estadísticas, que llaman modelos de correlación. Y es hacer una pregunta básica, venga, la violencia sexual contra las mujeres, ¿qué tan correlacionada está con la violencia sexual que sufren los hombres? O sea, eso es una pregunta sencilla. Y yo lo que hago es partir de dos bases de datos que tiene el país, que son el Registro Único de Víctimas, con las depuraciones que hay, claro, porque hay datos repetidos, pero hicimos las depuraciones respectivas, y con una base de datos que generó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el Observatorio de Memoria y Conflicto, y esas dos bases de datos lo que nosotros hicimos fue depurarlas y correr esos modelos, y poner de los casos que teníamos registrados en su momento, que eran como 22.000 casos de mujeres y como 3.000 casos de hombres, y unos 500 de poblaciones LGBT, corrimos el modelo y nos salió que hay una correlación estadística. Y eso nos dice, eso nos da un argumento potente, nos da una correlación en términos territoriales. Y yo con eso, aquí lo pueden ver, hay un mapa donde dice, donde la violencia sexual, y hay unos mapas y unas gráficas, y es muy particular que en los momentos históricos, porque hay unas gráficas que ya se vuelven como muy consistentes en el país, donde más incrementó la violencia sexual contra las mujeres en el país, que fue más o menos del año 2002 al 2008, más o menos esos datos ya están muy demostrados. También hubo un incremento en la violencia sexual contra los hombres en ese momento. Y cuando tú mapeas, porque yo creo que cuando hablamos de violencia sexual, eso también hay que ponerlo sobre territorios, hay que poner esto en un mapa del país, hay que poner esto. No es que esto ocurrió en todas partes del país, ocurrió en unos territorios específicos, toda el área de influencia de la Sierra Nevada, de Santa Marta, lo que fue la parte, diríamos, del Urabá, la zona del Pacífico colombiano, la zona del Catatumbo, la frontera con Venezuela, la zona de Putumayo. Entonces, cuando uno ve, hay también como una correlación y uno se pregunta, ¿y quiénes son los que viven allá? O sea, ¿quiénes son las personas que viven allá? Y nos damos cuenta, algo que también está acá y que son algunos datos, que la violencia sexual también diríamos, se encarnó sobre unos tipos de cuerpos y de sujetos, especialmente hombres precarizados y hombres racializados de este país. De acuerdo a los datos que tenemos en el país, más o menos la población afrocolombiana en el país puede ser alrededor de un 10 o un 15%, de acuerdo a datos de autodeclaración, y aquí encontramos que el 28% de las personas que han declarado que fueron víctimas de violencia sexual eran hombres negros que se reconocían. O sea, hubo, diríamos, una mayor saña sobre este tipo de hombres y de subjetividades precarizadas. Entonces ahí nosotros construimos un argumento. En el libro yo hago una propuesta, que es como todo lo que hacemos los académicos, debates académicos que están en circulación. Cuando yo planteo que hay una correlación entre la violencia sexual que sufrieron las mujeres, la de los hombres y la de los sectores LGBT, yo hago una propuesta analítica, es decir, o sea, ha habido los marcos teóricos con los cuales hemos construido la explicación de la violencia sexual, nos han aportado muchísimas cosas, pero si uno encuentra que hay una correlación entre esas violencias todas, yo ahí hablo de derroteros de violencia, etcétera, pues ¿cómo nombramos este asunto cuando hay una correlación? Y yo sugiero que lo deberíamos de llamar, como lo plantea la sociología, un hecho social total. O sea, significa que eso impactó a la sociedad en su conjunto. Las mujeres son la mayoría de las víctimas, pero también los hombres, en ciertos contextos y con algo que también se podría demostrar en un primer, diríamos, ejercicio, demostrarse estadísticamente, porque también creo que a esto hay que ponerle todos los relatos, toda la parte ya cualitativa, pero hay unos datos que nos hablan de una magnitud y de unas incidencias muy centradas territorialmente. Esto yo lo trabajo pues en el capítulo 2 de esta investigación y son datos que seguramente ahora la magistratura debe estar convalidando y haciendo como todos los ajustes, porque esta parte estadística nos da como una dimensión de lo que estamos hablando en el país. De acuerdo al Registro Único de Víctimas, estamos hablando en este momento como de unos 3.800 hombres que hacen como denuncias. Además, la magistratura, la JEP, viene haciendo algo muy interesante, que son las jornadas de denuncias colectivas, que es una metodología que ha desarrollado la JEP para poder facilitar la denuncia, porque frente a la violencia sexual, todos sabemos y todas las que estamos acá, a las mujeres
han logrado, diríamos, correr la barrera frente a la injusticia testimonial y a la injusticia epistémica que recubre esto. Pero en los hombres hay todavía mucho velo para que un hombre se pare ante una institución judicial y pueda realmente denunciar el hecho. Muchas gracias, Gabriel. Como podemos notar acá, yo creo que se han dado, digamos, diferentes estrategias muy importantes en el marco del derecho y en el marco de otras disciplinas, por ejemplo, como la estadística, digamos, de la importancia, digamos, de los datos. Y a mí me parece que lo interesante entre el ejercicio que ha hecho la JEP y el ejercicio que hizo Gabriel en sus investigaciones es que pues, nos demuestra, uno, la importancia de las cifras, digamos, pero dos, también la importancia del testimonio, algo que tú decías, magistrada, y es que así sea una sola víctima, y creo que eso es importante, digamos, vale la pena poner sobre la mesa las victimizaciones que se sufrieron en este país. Entonces, digamos que paradójicamente creo que Gabriel tuvo que ir, por supuesto, a la estadística para demostrar también un número importante, una sistematicidad, y por otro lado, la JEP, que se basa en las estadísticas y es muy importante, ya nos lo explicó la magistrada, también ha visto como, pese a que son necesarias las cifras, un solo caso también resulta importante atender. Entonces creo que esa es como el primer como idea que creo que nos podemos llevar de esta primera sesión sobre de esta primera parte del tema de las cifras. Ahora hay otra pregunta que ha sido muy polémica también dentro de los grupos de mujeres y grupos feministas, y es que Gabriel, por ejemplo, argumenta en su libro que las violencias que vivieron estos hombres, y esto es muy importante decirlo y repetirlo, Gabriel ha trabajado sobre todo con hombres cis heterosexuales, ¿sí? Es decir, no con hombres trans, no con hombres gays, es decir, hombres cis heterosexuales, que a veces estos son los que más, digamos, omitimos de la idea de que pueden sufrir este tipo de violencias, ¿no? Digamos, la magistrada nos daba un ejemplo en el macrocaso 3 de un hombre gay, y uno dice, claro, pues era porque era gay, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Gabriel con este trabajo, sobre todo con hombres cis heterosexuales, ha dicho que esta violencia que han sufrido estos hombres, él dice, esta también es una violencia basada en género, ¿cierto? Y esto pues es muy problemático en muchos sentidos. Yo no voy a decir nada más por ahora, pero sí quisiera un poco que ustedes nos pudieran decir si consideran en efecto que estas violencias sexuales, y la magistrada particularmente, que ha tenido una experiencia además de defensa de mujeres y de niñas especialmente en este trabajo que has hecho, ¿cómo ves esto? Pues porque puede ser discutible claramente, ¿no? Bueno, entonces yo empezaría diciendo que lo que les voy a contar es la posición de la Comisión de Género y de la jurisdicción al respecto, porque claramente este fue un debate inicial que tuvimos, y esto implica tener que echar mano de herramientas, y aquí entonces me siento un poco intimidada porque yo soy la abogada y aquí hay personas con conocimientos más amplios de las ciencias sociales, y entonces, ¿qué pasa? A los y las abogadas, el mundo hay veces se nos reduce mucho, y nos toca echar mano de las otras ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, para entender las violencias a las que nos estamos enfrentando, porque si no lo reducimos exclusivamente a delitos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las primeras preguntas fue, bueno, ¿qué entendemos? Porque creamos una comisión de género. ¿Y por qué creamos una comisión de género? Porque en el acuerdo de paz se estableció que el enfoque de género era un principio transversal que todas las entidades que hacíamos parte del sistema y todos y todas teníamos que cumplir, y pues sabíamos que teníamos que implementarlos. Pero es verdad que comúnmente, y se ha vuelto muy normal, que cuando hablamos de género, inmediatamente pensamos en niñas, adolescentes y mujeres. Si uno ya es muy abierto, incluye a personas LGBTIQ+. Pero lo cierto es que el género, como definición, es una construcción social.
y todos y todas y todes en este recinto tenemos expresiones de género y nos enseñaron roles de género y tenemos estereotipos de género. Entonces eso no quiere decir que los hombres no tengan género, que tienen género en el sentido de que se pueden identificar o no con como hombres o como mujeres o como personas binarias o como personas trans, pueden tener orientaciones sexuales diversas y lo cierto es que el género, y aquí quisiera retomar, y yo ahora últimamente repito esto, pero es que para mí fue muy poderoso, en la Jurisdicción Especial para la Paz contamos con la fortuna de que nos visitó Rita Segato, que es una feminista poderosísima, y ella terminó su charla diciendo, es súper importante que en algún momento entendamos que el patriarcado, que es este sistema que nos ha establecido, ¿qué entendemos por género? Porque los hombres son los fuertes y las mujeres las débiles, los hombres los racionales y las mujeres las sensibles. Ha sido un mal negocio, principalmente para las mujeres, pero para los hombres también es un pésimo negocio. ¿Y por qué es un pésimo negocio? Porque en esto que entendemos como género, que es no solamente reconocerse, sino lo que nos han enseñado que es ser hombre y mujer y cómo nos vemos o nos debemos ver, los hombres y las mujeres, además ven que es súper binario, como si no existiera nada en la mitad y no pudieran haber mujeres con expresiones de género más masculinas o hombres con expresiones de género más femeninas sin que eso tenga nada que ver, por ejemplo, con su orientación sexual o con su identidad de género. Lo cierto es que, por ejemplo, les han puesto y les han impuesto cargas que son muy fuertes y que pueden ser parte de las razones de este tabú y de las razones por las cuales hablar de la violencia sexual de los hombres es tan difícil. Porque en esto que entendemos con los roles de género, entonces, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres no pueden demostrar sus sentimientos. Esto que les dicen a los niños de chiquito de machito no llora, usted niño no puede llorar. A las mujeres, por lo menos en este sistema patriarcal, nos dieron, como somos las débiles, supuestamente, nos dieron la posibilidad de mostrar nuestros sentimientos. Y eso nos da ciertas ventajas, por lo menos en la parte psicosocial, de tener más herramientas y posibilidades y redes de apoyo en el momento en que estamos, por ejemplo, enfrentando situaciones difíciles. Y esto pasa en el conflicto y pasa en los tiempos de paz. Porque el patriarcado está en el conflicto y en la paz. Entonces, todo esto es para decirles, esto es una construcción y como nosotros entendemos y nosotras en la Comisión de Género y en la jurisdicción lo entendemos así, pues coincidimos con Gabriel en que las violencias sexuales o incluso otro tipo de violencias que hayan sufrido los hombres, porque no se limita solamente a la violencia sexual, o sea, pueden haber violencias basadas en género en contra de los hombres que no sean solo violencia sexual, sino, por ejemplo, hacerlos, por ejemplo, en las mujeres siempre hablamos como para que entiendan la diferencia de la desnudez forzada, pero, por ejemplo, hacer a un hombre heterosexual vestirse como mujer, ahí no lo están violentando sexualmente, pero eso es una violencia basada en género. Si es un hombre heterosexual, cisgénero, que se reconoce de esa manera, hacerlo, tomar o feminizarlo es una forma de violentarlo. Así como a las mujeres, por ejemplo, cuando las querían violentar, la rapaban, que hay veces la gente dice, ¿y por qué la rapada es tan violenta? Las mujeres sabemos lo importante que es el pelo para nosotras y lo duro que puede ser que se lo corten a uno. Si un mal corte de pelo puede producir traumas, salir de una peluquería trasquilado es muy traumático. Imagínense que violentamente lo rapen a uno. Y puede ser una violencia muy dura y muy transgresora, y entonces en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con esa conceptualización. Yo frente al respecto quiero hacer como 3 precisiones que yo siempre intento hacer que son conceptuales y me parecen importantes en este asunto. La primera es que no podemos confundir la violencia de género de la violencia basada en género, no son conceptos sinónimos. Y no sé si para todo el auditorio la gente entienda qué es la violencia de género y la violencia basada en género, que tiene además todo un derrotero internacional de cómo ha ido cambiando. O sea, cuando hablamos de violencia basada en género, estamos hablando, cuando la conferencia de Beijing se abre, hace 30 años el espectro y las mismas mujeres feministas reunidas 7.000 en Beijing dijeron, venga, esto hay nuevos actores sociales y esto tenemos que ampliar en nuestro espectro.
ahí se incorpora el concepto de violencia basada en género, que incluye, por ejemplo, sectores poblacionales LGBTQ+, que venían reclamando derechos, y venían reclamando también formas de cómo sus violencias tenían que ser nombradas, y el feminismo lo que hace es abrazar esas violencias también, es decir, hacen parte también de estos derroteros. Y también venía todo el trabajo de masculinidades. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que para todos aquí es claro, la magistrada lo acaba de decir, género no es igual a mujer, todos lo entendemos. Género es una construcción social, es una relación social, que por lo tanto tiene que ver con un tercer elemento. Las relaciones de género no solo tienen que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, también tiene que ver con las relaciones entre las mujeres y las relaciones que establecemos los hombres. O sea, porque los hombres también tenemos relaciones de género y no son relaciones sexuales, son relaciones de género, y esas relaciones que establecemos los hombres entre nosotros mismos también están mediadas por relaciones de poder, no son iguales. En este auditorio, los hombres que estamos aquí con nuestros parceros, decimos los paisas, esas relaciones no son iguales. También están mediadas por el conocimiento, por el poder, por el dinero, por muchos asuntos. Y esas también son relaciones de género. En esos tres principios, que son, diríamos, como de la teoría contemporánea de género, uno entonces dice, venga, esta violencia que vivieron estos hombres, la gran mayoría la vivieron producto de otros hombres, que eran hombres poderosos además, en esas regiones. Estamos hablando de la zona del área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde además buena parte de esa violencia la ejercieron paramilitares, como lo relatan los mismos hombres, hombres que llegaron armados hasta los dientes y que cometieron unos actos y que hicieron un ejercicio, diríamos, como yo lo llamo ahí, de desubjetivación de esos hombres, y como los mismos hombres nos lo plantean, de robo de la masculinidad. Porque yo me aparto un poco de esa tesis que plantea que esos hombres fueron feminizados, que fue como la primera tesis que se utilizó un poco recurriendo al argumento de la violencia con la cual se había explicado la violencia sexual contra las mujeres. Es decir, que todo hombre que es violentado por otro hombre entonces lo está feminizando. Yo me aparto de ahí. Yo más bien parto y a partir de los mismos relatos de los hombres, que los hombres dicen, es que ese hombre me robó la masculinidad, me robó el alma. Puede que los que estemos aquí creamos o no en el alma. No entremos en un debate teológico si tenemos alma o no, si tenemos espíritu, si tenemos conciencia o no. Pero los seres humanos todos sabemos que tenemos algo aquí, algo que nos da como una existencia, una vida. Y estos hombres dicen que después de ese acto sienten que fueron desprendidos, que algo se les perdió, que algo no volvió a ser igual, que es lo que yo llamo ahí robar el alma. Entonces creo que en ese sentido, desde mi perspectiva, yo lo planteo ahí en el capítulo 6 y intento hacer un recorrido teórico, este tipo de violencias que viven los hombres en estos escenarios de guerra, desde mi perspectiva y haciendo un análisis tal vez mucho más complejo, desde mi perspectiva hice una apuesta y como dice Andrea, no deja de ser, diríamos, genera tensión también con nuestras amigas feministas, también tiene que ser considerada violencia basada en género, porque esos hombres que ejercieron esa violencia, porque además la mayoría de los perpetradores fueron hombres, hay mujeres también que ejercieron violencia sexual contra los hombres, muy pocos casos, pero también los hay, lo ejercieron aprovechándose de unas ventajas como hombres poderosos, hombres que tenían un control sobre esos territorios, que tenían un control sobre la vida y sobre la circulación de esos cuerpos. Muchas gracias. Y voy a conectar esto con la última pregunta que les había, me voy a dejar la otra del tema de la víctima, de la victimización o del paradigma de la victimización si alcanzamos por el tiempo, pero quiero justamente con esto que ya están diciendo y creo que ya han ilustrado, por supuesto, muy bien, que el género tiene que ver sobre todo con relaciones de poder, ¿cierto? Por supuesto también en unos escenarios se ha pensado y se piensa, y es importante pensarlo como identidad, pero digamos que en las ciencias sociales sobre todo hemos entendido el género como un asunto de relaciones de poder y eso es fundamental. A mí particularmente me preocupa mucho, yo soy feminista, soy maestra en estudios de género, trabajo masculinidades como escucharon, pero para mí resulta preocupante cuando como científicos sociales, como activistas, tenemos un reduccionismo de género. Es decir, nosotras las feministas decimos, nosotras nos ponemos las gafas violetas y luego ya no podemos ver el mundo de otra manera, es decir, vemos género todo el tiempo, ¿cierto? Y eso puede ser a veces problemático, porque si solo vemos género, eso es problemático porque el mundo, aunque el género es una relación de poder, digamos, importantísima de cómo nos construimos como seres humanos, no es la única.
¿cierto? Y a veces vamos como científicas y científicos sociales solo viendo género en el mundo, como si fuera un asunto, por ejemplo, de una guerra solamente entre hombres y mujeres, binaria por demás, y nada más, ¿cierto? Entonces, esa es como el siguiente tema que quisiera que habláramos, porque conecta muy bien con lo que venía diciendo Gabriel. Resulta que no solamente existen relaciones entre hombres y mujeres, y ahí pensando desde una manera muy binaria, ¿cierto? Sino existen relaciones entre mujeres y entre hombres. Para seguir pensando binariamente, digamos. Obviamente están, digamos, como todo el otro que sabemos que existe y está, ¿cierto? Y esas relaciones de poder intragénero están marcadas también por otro tipo de relaciones, raciales, de edad, etarias, ¿cierto? De clase social y muchas otras. Y por eso en estos procesos se ha querido pensar mucho en el asunto de la interseccionalidad, que se ha vuelto como un tema también muy de moda, pero que a veces yo siento que lo usamos no tan bien, ¿cierto? Porque sin embargo, cuando vamos a investigar, por ejemplo, violencias basadas en género, tenemos el género como categoría que anteponemos, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo que una puede ver, por ejemplo, en los relatos de la Comisión de la Verdad, en relatos y en testimonios de las víctimas. Por ejemplo, las mujeres, para muchas mujeres negras, las victimizaciones que vivieron no las sintieron en primera medida por ser mujeres, sino sobre todo por ser mujeres negras, ¿cierto? Por su color de piel. Y esto nos pone un asunto de frente importante, y es que quizás para algunas personas el género no sea su principal fuente de victimización, sino sea, por ejemplo, el racismo estructural. Entonces, bueno, un poco como poniendo este elemento allí, ustedes, ¿qué avances creen que hemos tenido, digamos, en pasar, digamos, de ese reduccionismo de género? De hecho, yo creo que ya es un avance, como decía la magistrada, de que el título nomás del macrocaso 11 sea el título que tiene. Eso ya es un avance. Por supuesto que esto hace parte de las luchas de las mujeres, de las feministas, y es decir, poner esto sobre la mesa no significa desconocer esa lucha y poner estos debates en la mesa, pero digamos que yo sí creo que la pregunta es como ¿qué avances hemos tenido ahí, pero qué hace falta en esa dirección para no caer, digamos, en ese reduccionismo de género? Y ahí tú mencionabas cosas, por ejemplo, el tema también de la territorialidad, que es algo muy importante. Bueno, no sé si quieres, la magistrada, bueno. Bueno, no, el tema de la interseccionalidad también ha sido un tema fundamental y una discusión y un debate que nos ha costado bastante. Y a mí, por ejemplo, y yo esto siempre lo acepto, cuando entré a la Jurisdicción Especial para la Paz me costó entender. Y me costó entender porque yo soy una mujer mestiza, privilegiada, nacida en Bogotá, que además su feminismo es un feminismo fundamentalmente occidental. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la jurisdicción, resulta que en el acuerdo de paz quedó el enfoque de género y el enfoque étnico-racial también como un principio, y las mujeres, porque esto sí fue como una lucha de las mujeres, pero como estamos entendiendo género, yo creo que se podría trasladar también a hombres, pero las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas pidieron que se incluyera un enfoque que ellas le llaman mujer, familia y generación, que yo después de muchas conversaciones con ellas entendí que eso era lo que yo le llamaba interseccionalidad, desde mi visión de feminismo norteamericano. La interseccionalidad es básicamente un concepto que nace del feminismo negro en Estados Unidos, cuando le dice a las mujeres blancas: venga, es que sus luchas son muy particulares porque sí, son desde la mirada de mujer, pero desde la mirada de una mujer que tiene muchos privilegios y que tiene un montón de accesos que yo, como mujer racializada, no tengo. Entonces, si usted no tiene en cuenta y me reduce solo a mujer, está perdiendo la posibilidad de entender un montón de las cosas que me pasan a mí.
Entonces, ellas le pusieron este nombre del enfoque de mujer, familia y generación, y yo les voy a decir por qué, por ejemplo, me hacía ruido a mí personalmente. Porque, por ejemplo, una de las luchas de las feministas es que nos entiendan a las mujeres no solamente desde las labores de cuidado o desde las labores de maternidad. Y entonces yo decía, familia y generación, ¿qué significa eso? O sea, como me hacía ruido porque desde mi percepción de mujer privilegiada bogotana, pues aquí lo importante es que las mujeres podamos decidir cuántos hijos tenemos y cuántos queremos tener y si queremos o no queremos tener. Y eso también es importante para ellas. Pero, por ejemplo, las mujeres indígenas en un momento me explicaron, y ese fue como el momento en que yo hice clic, me dijeron, es que para usted la decisión de tener o no tener hijos es una decisión absolutamente personal. Para nosotros la decisión de tener o no tener hijos también está relacionada con la posibilidad de supervivencia de nuestra comunidad. Si nosotros no tenemos hijos o hijas, ¿quién continúa la lengua, la cultura, cuida el territorio? Que claro, yo no tengo esa carga. Si yo no tengo hijos, pues no pasa nada. Bogotá seguirá existiendo. Exacto, y nosotros tenemos una idea de familia nuclear. Entonces, entender que para poder llenar de contenido esta idea de mujer, familia y generación, teníamos que tener una idea mucho más abierta y entender lo que yo llamaba interseccionalidad, no como la suma de factores, sino la relación de factores. O sea, es que no son mujeres afrodescendientes, eso las hace, hay una relación entre esas dos realidades, mujeres afrodescendientes, y negar una también es negar la otra, porque también, ¿qué pasó? En algún momento se dijo, no, como son indígenas y afrodescendientes, entonces los étnicos son los que se encargan de ellos. Y ahí sí nosotras dijimos, no, pero aquí hay también un componente, y es que son mujeres, y hay experiencias desde el hecho de que seamos mujeres que sí tenemos en común. Entonces, el acuerdo que llegamos y la manera en que saldamos el debate en la Jurisdicción Especial para la Paz es que cada vez que hay, por ejemplo, mujeres indígenas o mujeres afrodescendientes y nos piden, por ejemplo, conceptos, el concepto lo hacemos conjunto, la comisión de étnica con la comisión de género, porque lo que entendimos es que no era que se fueran para un lado o se fueran para el otro, no, teníamos que poder sentarnos, poder conversar y poder dar un resultado desde las dos visiones, tratando además de armonizar y de entender, y también de entender que no había un solo feminismo y que no había un feminismo correcto, que es que además las feministas tenemos esta cosa que nos vivimos supervisando entre nosotras qué tan feministas, qué tan buenas feministas somos o no, a ver si le quitan uno el carnet, que además no sé cuándo lo adquirí tampoco, pero entonces eso era importante porque eso nos permite poder traer más mujeres y traerlas a la conversación y hacer y visibilizar lo que para ellas es importante. Y ahí, por ejemplo, te quería decir, nosotros en los trabajos que hemos hecho sobre, por ejemplo, con mujeres afrodescendientes, y esto puede estar relacionado con lo que tú decías de, yo estadísticamente descubrí que la mayoría o un número importante de los hombres que sufrieron este tipo de violencia son hombres racializados. Ellas nos empezaron a describir algo que está ahí y que uno no es muy consciente, y es la hipersexualización de las mujeres afrodescendientes. Esta cosa que es parte de la discriminación estructural y que debe ser absolutamente molesta de las mujeres negras son más atractivas, o yo nunca he estado con una mujer negra, o yo nunca he estado con un hombre negro, y la exotización que implica eso detrás. Eso es algo que una mujer campesina mestiza puede que no viva. No significa que no va a haber violencia sexual, pero su violencia sexual no se atraviesa además por el hecho de pertenecer a un grupo étnico o ser racializada como una mujer afrodescendiente. Yo quisiera como agregar como algunos elementos a partir de la investigación que hicimos y que seguimos haciendo frente a este tema. Por un lado, Mara Viveros tiene un texto muy bello que se llama La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad, y creo que casa muy bien con esto, hablando de cuerpos de los hombres que fueron sujetos de violencia sexual. Y esto es un tema de lo que decía la magistrada, de exotización que tenemos sobre los hombres negros. Lo primero que todo el mundo se imagina, estamos aquí entre adultos, ¿cierto? Entonces todo el mundo se imagina 20 centímetros, o sea, y eso es una carga muy pesada para los hombres negros, es una carga muy compleja de llevar, porque todo el mundo se está imaginando, y sobre las mujeres negras también. En parte,
cuando yo hablo con los hombres, por ejemplo, del Pacífico o los del Caribe que fueron, en parte la violencia sexual, que fue un hecho profundamente violento, también tenía, en parte los relatos dice, vamos a ver aquí lo que dicen ellos, vamos a ver este marica con qué va a salir. Con qué va a salir es saber cómo, qué es lo que me vas a poner aquí también. O sea, este tema. También tiene un tema entre la violencia, yo también en el tema de trabajo, un tema que en este país no hemos trabajado mucho, y es el tema del deseo homoerótico también, que ronda la violación y la violencia sexual entre hombres. Porque yo lo planteo acá, eso no se hizo con penes flácidos, se hizo con penes erectos. Y esa erección con la cual este hombre que ejerció esa violencia sexual, y hubo eyaculación también, y en los hombres eso es un parteaguas en la violencia sexual entre hombres. Los hombres siempre recuerdan y dicen, y cuando ese man terminó, y todo el mundo sabe qué significa terminar. Terminar es como una ruptura biográfica, que implica, también pasa para las mujeres. Entonces creo que hay un tema ahí que pasa entre que tenemos que tal vez hilar cada vez más fino y más profundo entre cómo se imbrican no solamente la categoría de sexo, género, en este caso la pertenencia étnico-racial, sino también como con unos territorios muy específicos, porque además, también lo planteo en el texto, la forma también como entendemos la violencia sexual. Yo siento, y en eso yo lo he hecho en varios escenarios, y lo he dicho con varias personas, la forma como también tenemos tipificada la violencia sexual. Para los hombres, cuando alguien me dice a mí que el daño que me hicieron, o sea, tomando ya el tema del daño, fue que me robaron el alma, yo cómo recupero almas de la gente. O sea, si a mí me dice, las mujeres también lo han dicho, si a mí en la violencia sexual lo que me robaron fue el espíritu, me robaron el alma, yo cómo en este país restauro las almas. O sea, es una pregunta, y puede ser muy católica, muy cristiana, pero dejemos eso, yo cómo restauro eso. Y yo pienso que a este país le falta avanzar en algo, en una propuesta que yo tengo teórica acá, y es reconocer que la violencia sexual es una herida moral. Es una herida moral. O sea, eso no es de menor envergadura, y eso no se cura con 6 sesiones de terapia psicológica que hace el PAPSIBI y vaya ya pues a ver qué le dicen. Es una herida moral. Y esas heridas morales, y ahí tenemos teoría desde la filosofía política muy interesante, para que podamos hacer un trabajo realmente de reconstrucción de este país, cuando sabemos que hay heridas morales profundas que dañaron el espíritu y que realmente implica una restauración, porque yo creo que este país tiene que pasar por una restauración moral muy compleja, o sea, muy compleja, cuando yo soy capaz de violentar a otras personas. Entonces creo que hay un tema ahí con la propuesta que nos hace Andrea y la magistrada, de cómo tejemos cada vez más, construimos coordenadas, por ejemplo, analíticas mucho más abiertas. Yo lo dijimos en el escenario del año pasado en la Universidad Nacional. El marco teórico, por ejemplo, que nos propone Rita Laura Segato es muy interesante, pero se nos queda corto, porque cuando yo incluyo hombres que son víctimas y fueron violentados por otros hombres, el marco teórico que explica la violencia sexual es profundamente heterosexual, y aquí lo que hay es una relación entre hombres que es muy compleja, esa relación, y por lo tanto queda un tema de homoerotismo muy complejo, y uno dice, venga, el homoerotismo, como lo hemos entendido, ¿realmente es tan marginal en la sociedad? ¿O qué lugar ocupa en las relaciones entre hombres? O sea, yo realmente, en las relaciones cotidianas entre hombres, ¿qué lugar ocupa el homoerotismo? Bueno, yo aquí me podría extender, pero la idea, o sea, cuando uno mira, por ejemplo, las relaciones cotidianas entre hombres, que nos estamos jodiendo, ¿qué hubo, parce, no sé qué, tocándonos? Ese tema, ¿cómo está eso ahí? Tal vez ahí tenemos que seguir explorando para tratar de ampliar nuestros marcos explicativos y comprensivos para que tal vez las respuestas que la sociedad está esperando puedan ser muy, muy, muy amplias. Muchas gracias. Yo quisiera decir 2 cosas. Yo creo que el derecho, y gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, ha venido abriendo, digamos, como abriéndose a otras perspectivas. Yo, como tú, creo, y con mucho respeto, que el derecho es una disciplina, digamos, que quizás ve el mundo de manera muy reducida, pero que además produce mundos también, y por eso es muy importante, ¿no? Yo sí creo, leyendo algunos de los documentos, de los autos de apertura de los macrocasos, particularmente del macrocaso 11 de la JEP, creo que en la jurisdicción la mayor parte de los abogados y las abogadas han hecho un esfuerzo, y tú lo has mencionado aquí, por
tener otras comprensiones, digamos, y de echar mano de las ciencias sociales para entender de manera más densa y más compleja el mundo al que nos estamos, digamos, enfrentando y queremos también transformar. Porque yo creo que la planación del mundo, digamos, ver los problemas de maneras, digamos, simples, en binarios, solamente a partir de las cifras, creo que nos hace perder posibilidades de transformaciones reales, y yo creo que permitirnos comprensiones más complejas del mundo también nos va a permitir transformaciones más reales del mundo. Entonces yo sí creo que ese diálogo entre las disciplinas sí es un diálogo que creo que sobre todo en este momento de la justicia transicional se nos ha permitido, digamos, y creo que ahí hay un avance. Y yo lo siento mucho, digamos, como cuando yo leía la apertura del macrocaso 11. Entonces, bueno, quería decir eso. Se nos queda un tema por fuera que es muy polémico también. Yo solo voy a mencionarlo y les doy la palabra para que ustedes hagan un comentario de cierre, porque ya me están pidiendo que cerremos. Y era el tema del paradigma, o que llamamos el paradigma de la victimidad, que resulta muy complejo y que yo sí creo que en este momento histórico de la justicia transicional en nuestro país tenemos que seguirlo pensando y repensando. Yo no tengo respuestas claras, pero sí tengo esa pregunta profunda, porque creo que seguir viendo el mundo solamente entre ese binario dicotómico de víctimas y victimarios es muy complejo, y claramente la justicia transicional nos pone a las víctimas en el centro, es decir, trabaja en ese paradigma binario, o sea, no podemos negarlo, y no sé, digamos, cuál sería porque el derecho mismo, el derecho penal también trabaja en ese marco y en ese paradigma, ¿no? Y yo creo que hay muchos desafíos, y muchos desafíos que implican, por supuesto, no negar los hechos victimizantes, no negar el sufrimiento de las víctimas, de ninguna manera significa eso, no negar las posibilidades de reparación que podemos tener, que las víctimas pueden tener, y luchar por esas posibilidades de reparación, que creo que también es lo que está haciendo la JEP. Pero digamos que ahí queda como esa pregunta sobre la que quería que habláramos un poquito, pero creo que no lo vamos a poder hacer, a profundizar, pero bueno, y agradecerles, por supuesto, por esta conversación, y quizás unas palabras de cierre de lo que quieran comentar, o bien sobre esto o lo que hemos dicho antes. Bueno, yo quisiera decir que efectivamente en la Jurisdicción Especial para la Paz y en todo el acuerdo de paz, las víctimas están en el centro. ¿Y eso qué significa? Que se les da una visibilidad y un lugar en los procedimientos que normalmente no tienen en la justicia ordinaria. Y esto claramente, pues entonces uno habla de víctimas y perpetradores, y inmediatamente hace la correlación, porque uno la hace, de los perpetradores son hombres, las víctimas son mujeres, incluso porque las víctimas es femenino, los perpetradores, uno casi no habla de las perpetradoras, que podría hacerlo. Y efectivamente eso está ahí, pero en el proceso, porque esta justicia es una justicia restaurativa y dialógica, que eso nos hace muy distintos a un juicio normal. Si ustedes les interesa y quieren, por ejemplo, en YouTube ver las audiencias, van a ver que la manera y las formas en que se llevan las audiencias son muy distintas a las de la justicia ordinaria, salvo en los juicios adversariales, que en eso sí son tal cual. Pero en estos procesos dialógicos y restaurativos, que en últimas es tratar de restaurar a la víctima, se produce un efecto, y es que esa línea entre perpetrador y víctima se va desdibujando. Y se va desdibujando porque hay un reconocimiento del otro como ser humano. Tanto del perpetrador, entender el daño que hizo, que eso es muy fuerte. Ustedes imagínense uno tener que aceptar que uno ha cometido crímenes atroces y que le ha producido un dolor terrible a otras personas, y aceptarlo por este lado. Pero del otro lado, de las víctimas, darse cuenta que esos monstruos que se imaginaba que se iban a encontrar en las audiencias son seres humanos que también han tenido tragedias personales, que han sido parte de las desigualdades estructurales de este país, y que no los justifica, porque no es un hecho, no, el objetivo no es justificar, pero sí los pone en un escenario distinto. Entonces nosotros lo que hemos visto particularmente es que en estos procesos dialógicos
ese binomio se rompe un poco. Y lo otro es que nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz investigamos lo que se llama violencia intrafilas. Y eso ¿qué es la violencia intrafilas? Por ejemplo, la violencia que sufrieron las mujeres o los hombres que hacían parte de las extintas FARC-EP, que la sufrieron por parte de sus compañeros o sus compañeras, o de militares que sufrieron, por ejemplo, violencia sexual estando en el ejército, que eso pues es un tema súper fuerte. Y ahí, ¿qué pasa? Vamos a tener personas que sufrieron violencias, hechos victimizantes, por ejemplo, el reclutamiento, que fueron reclutadas siendo niñas, pero cuando ya crecieron se volvieron victimarios. Y lo que tenemos que entender es que las personas pueden tener las dos calidades y la una no excluye la otra. O sea, el hecho de que hayan sido víctimas no justifica que después entonces ya no sean juzgados o se les reconozca como responsables de ciertos crímenes, pero por el otro lado, el hecho de que después hayan cometido hechos victimizantes y hayan producido mucho dolor, no excluye y no niega que hayan sido víctimas. Y en este país, por la complejidad del conflicto, hay muchas personas que tienen esa doble calidad y entender eso es absolutamente necesario. Yo solo quisiera terminar esta charla con algo que me contó ayer uno de las personas que colabora en la Comisión de Género, hace la Secretaría Técnica, que le había sucedido en una de las entrevistas a hombres heterosexuales en el marco de lo que estamos haciendo de ampliar información, y era porque claramente no llegamos a preguntar, ¿usted sufrió violencia sexual? Porque nadie les va a contestar, sino se hacen un montón de talleres sobre nuevas masculinidades, sobre lenguaje, porque además muchas violencias están normalizadas, y dentro de esto que hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de esto que yo les decía, de ese mandato de que los hombres no lloran. Y entonces él me contó que una de las víctimas le dijo, en el marco de estas entrevistas, le dijo, los hombres sí lloramos, pero lloramos a escondidas, lloramos en la ducha. ¿Y eso qué quiere decir? Que como no pueden, porque el mandato es, los hombres son fuertes, no importa lo que les haya pasado y les toca llorar en la ducha, yo entendí en ese momento que muchas veces por eso esto es tan tabú, por ese mandato es que no podemos llorarle al mundo y contarle lo que nos pasó. Yo quisiera cerrar este conversatorio como con algo pequeño. Hay un problema que tiene el tema de la comprensión de la violencia sexual contra los hombres heterosexuales en este país, y es un sesgo de género. Y es que cuando se va a hablar del tema siempre dicen que vayan las mujeres. Eso es un tema de mujeres, y así pasó con la Comisión de la Verdad, con muchas instituciones, es quienes ponen los oídos son las mujeres, muy pocas veces los hombres. Nosotros, con el grupo de hombres que venimos trabajando, venimos diciendo qué bueno sería interpelar a los hombres de este país. Y yo les invito, este libro está en línea, lo pueden bajar. Y les invito a que lean cualquier relato. Esto tiene 60 relatos de cómo ocurrieron los hechos, de cómo fue el relato del hombre, cómo fue violado. Y yo invito a los hombres que están en esta sala que lean un par de relatos y se indignen y digan, esto no puede volver a pasar. O sea, ¿cómo así que a este hombre lo violó otro hombre en la guerra, estando en su finca, llegó? Yo les invito a que lean esos relatos, y así como un poco lo que hicieron las feministas del país, que fue indignarse y decir, esto no puede volver a pasar. Yo invito a que los hombres lean esos relatos de cómo otros hombres, cisgénero, hombres o puede ser gay, no importa la orientación sexual, fueron violentados. Y a partir de ahí también se puedan indignar. Decir, mira, esto no puede pasar. ¿Cómo así que en los Montes de María estos hombres, labriegos, pescadores, que eran, o sea, por llevar unas vidas precarias, humildes, otros hombres llegaron y abusaron de ellos? Yo entiendo, y tal vez el día que los hombres de este país nos demos la posibilidad de escuchar esos relatos de otros hombres y generemos un poquito de malestar y de indignarnos, seguramente podemos comenzar a generar un cambio social que va a ser fundamental para poder rodear la JEP y rodear las instancias de este país, porque solo no vamos a poder construir este país solo con una sentencia y un fallo, si no logramos que la sociedad se indigne y diga, esto no puede volver a pasar, esto no puede volver a pasar. Esa sería como mi invitación. Y hay otra vez, hay muy poco sobre este tema, pero lo que hay, lean esos relatos y empútense, digan, esto no puede volver a pasar en este país. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a Gabriela, Alexandra y Andrea por esta reflexión que hacen, que además nos deja, por supuesto, muy provocadas para continuar investigando en estos temas que ustedes ya lo están haciendo. Agradecemos muchísimo su participación en este Encuentro Internacional de Periodismo.